Imagina que marchas por un bosque oscuro y húmedo. La lluvia golpea tu casco, el barro te llega casi a los tobillos, y el sendero se vuelve tan estrecho que parece que los árboles te están empujando hacia un túnel sin salida. De pronto, un grito corta el silencio, luego otro y otro, hasta que cientos de voces comienzan a surgir desde todas partes. No ves nada, pero algo te está mirando. De las sombras caen lanzas, flechas y piedras, y en cuestión de segundos el bosque se convierte en una trampa mortal. Así fue como 3 legiones romanas completas, casi 20,000 hombres, fueron borradas del mapa en solo unos días. Lo peor es que ni siquiera sabían que estaban caminando directamente hacia una emboscada. Cuando el verano del año 9 DC llegó a su fin, el gobernador romano, Publio Quintilio Varo, se encontraba absolutamente convencido de que tenía todo bajo control. Alemania, o Germania, como la llamaban los romanos, era para él un territorio salvaje. Sí, pero no verdaderamente peligroso. Había aldeas, tribus y jefes locales, pero Roma enviaba impuestos, leyes y soldados, y en su mente, eso era suficiente para mantener cualquier resistencia aplastada. Pero Varo cometió un error que la historia repetiría una y otra vez: confundir silencio con obediencia. Mientras él recaudaba tributos y aplicaba leyes romanas con mano dura, las tribus germánicas observaban, esperaban y fingían. No eran campesinos torpes, ni guerreros sin disciplina. Eran gente que conocía hasta el último rincón de sus bosques, cada pantano, cada colina, cada sendero estrecho donde un ejército en columna se volvía vulnerable. Y en medio de este aparente período de calma, surgió una figura clave: Arminio, nacido germano, criado en Roma, veterano del ejército romano y miembro de la caballería auxiliar. Arminio era, literalmente, el hombre perfecto para engañar a los romanos. Conocía su idioma, su disciplina militar, sus debilidades y, sobre todo, entendía cómo pensaban. Para Varo, Arminio era un aliado confiable. Para las tribus, era el líder que necesitaban. Durante meses, Arminio hizo algo magistral. Se ganó la confianza del enemigo mientras preparaba su destrucción. Se presentó ante Varo como un informante privilegiado, ofreciendo rumores de pequeñas revueltas tribales tierra adentro. Nada demasiado grande, nada que pareciera una amenaza, solo lo suficiente para convencer a Varo de que debía marchar con sus 3 legiones para restablecer el orden, y Varo cayó directo en la trampa. El gobernador reunió a más de 15,000 legionarios, sumados a auxiliares, sirvientes, arqueros, ingenieros y civiles que siempre seguían al ejército. Marcharon sin sospechas, cargados de equipo, en territorio desconocido, y guiados por un traidor que los estaba conduciendo al corazón del bosque de Teutoburgo. Roma creía que iba a sofocar una revuelta. Lo que no sabía era que estaba caminando hacia uno de los desastres más horribles de su historia. A medida que las 3 legiones avanzaban, algo comenzó a sentirse extraño. Los exploradores regresaban con reportes confusos: senderos bloqueados por árboles caídos, aldeas vacías, silencios prolongados donde normalmente habría animales o movimiento. Pero Varo no veía señales de peligro, veía simples incomodidades. Para él, era impensable que tribus primitivas pudieran planear algo más que un ataque directo y torpe. Los oficiales, sin embargo, empezaban a inquietarse. Los romanos eran maestros de la logística, la organización y las rutas militares bien trazadas. Pero ahora, el ejército avanzaba por un terreno que no aparecía en sus mapas, por senderos que serpenteaban sin lógica aparente, hundiéndose en pantanos donde las ruedas de los carros quedaban atascadas y las mulas se agotaban. Cuanto más avanzaban, más se alargaba la columna. Una formación de combate se había convertido en una caravana lenta y dispersa. Mientras tanto, Arminio jugaba un papel impecable. Cabalgaba cerca de Varo, ofreciendo explicaciones tranquilizadoras. Los árboles caídos son por tormentas recientes. Las aldeas fueron evacuadas por miedo a la presencia romana. La supuesta rebelión está al este, solo un poco más adelante. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de confianza que había levantado alrededor de Varo. Después, en el momento preciso, Arminio pidió permiso para adelantarse con su caballería auxiliar y reunir a las tribus aliadas para ayudar a Roma. Varo ni dudó.
le dio su bendición y lo dejó marchar. Y en cuanto Arminio desapareció entre los árboles, la suerte del ejército romano quedó sellada. Detrás de él, miles de guerreros germánicos esperaban en silencio. Durante días, habían construido paredes camufladas, excavado trampas, bloqueado rutas alternativas y almacenado lanzas y jabalinas en puntos estratégicos. Todo estaba preparado. Al caer la tarde, una tormenta comenzó a formarse. Los caminos se volvieron barro, las armaduras pesaban el doble, y las legiones estaban completamente aisladas. Varo aún creía que Arminio regresaría. No entendía que no volvería jamás, y que los bosques que ahora lo rodeaban estaban llenos de enemigos ocultos. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris y pesado, como si incluso el clima estuviera en contra de Roma. Las nubes bajas ocultaban la luz, la humedad se pegaba a la piel, y una densa niebla serpenteaba entre los troncos. Los legionarios, acostumbrados a marchar en formación perfecta, avanzaban ahora en un caos absoluto. Unidades mezcladas, carros volcando en el barro, animales aterrados y esclavos corriendo de un lado a otro, tratando de mantener la columna en movimiento. La disciplina romana, su mayor fortaleza, se estaba desmoronando sin que se hubiera disparado una sola flecha. Los veteranos notaban señales inquietantes, marcas frescas en los árboles, huellas humanas en lugares donde no debería haber nadie, ramas quebradas por manos, no por el viento. Pero Varo solo pensaba en avanzar. Era como si el gobernador creyera que el simple prestigio de Roma bastaba para mantener a raya cualquier peligro. A medida que la columna se adentraba más en el bosque, el terreno se volvía cada vez peor. Lo que antes era un sendero ahora era un corredor estrecho, flanqueado por barrancos y colinas cubiertas de árboles. Perfecto para una emboscada. Horrible para un ejército que dependía de la movilidad y de mantener una línea de batalla coherente. Y entonces, la señal final. Un mensajero llegó jadeando a Varo, informando que algunos carros habían quedado completamente atrapados, y que varias unidades estaban rezagadas, intentando reorganizarse. Era un caos total. Varo decidió acampar para esperar al resto, pero ya era demasiado tarde, porque en lo alto de las colinas cercanas, ocultos tras muros de ramas y troncos, miles de guerreros germánicos estaban observando cada movimiento. Esperaron el momento perfecto. Estuvieron allí durante horas, inmóviles, escuchando el ruido de los romanos cansados, mojados, frustrados. Arminio había cumplido su promesa. Los había llevado exactamente al lugar que quería. Y mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, la historia estaba a minutos de cambiar para siempre. En el corazón del bosque de Teutoburgo, la trampa ya estaba cerrada. Lo único que faltaba era soltar el golpe final. La tormenta estalló con una violencia casi teatral, como si la naturaleza misma hubiera decidido unirse a los germánicos. El viento doblaba las ramas, la lluvia golpeaba sin piedad los cascos romanos, y el barro comenzaba a tragarse los pies de los soldados. La visibilidad era mínima, y ese era exactamente el momento que Arminio y sus guerreros habían estado esperando. De repente, en medio del estruendo de la tormenta, se escuchó un sonido extraño. Un crujido seco, como madera quebrándose. Luego otro, y otro más. Algunos legionarios miraron hacia las colinas, pero solo vieron sombras. La sensación de inquietud se transformó en un nudo en el estómago. Entonces, ocurrió. Desde la cima de una pendiente, una lluvia de jabalinas cayó sobre la columna romana como si el cielo mismo se hubiese abierto. Los primeros en morir ni siquiera tuvieron tiempo de levantar los escudos. El ataque fue tan inesperado, tan brutal, que por unos segundos reinó un silencio absoluto, seguido de un caos indescriptible. Los legionarios intentaron formar una línea, pero era imposible. La columna estaba fragmentada, los caminos eran demasiado estrechos, y el barro hacía que cada movimiento fuera torpe. Los carros volcados bloqueaban el paso. Los animales enloquecidos embestían a cualquiera que se cruzara en su camino, y los oficiales gritaban órdenes que nadie podía cumplir. Y mientras Roma se desmoronaba, los germánicos descendieron como una ola salvaje desde los árboles y colinas. No usaban armaduras pesadas ni formaciones rígidas. Eran rápidos, sabían exactamente dónde estaban sus enemigos y atacaban para matar, no para intimidar. La niebla no era un obstáculo para ellos, era su aliada. Los romanos escuchaban gritos desgarradores a su alrededor sin saber de dónde venían.
Algunos intentaban reorganizarse, otros huían, y muchos luchaban por mantenerse en pie entre el barro y la sangre que ya manchaba el suelo. El bosque había dejado de ser un entorno hostil. Ahora era un arma, y estaba apuntada directamente contra ellos. Para los romanos, el mayor enemigo no eran las espadas germánicas, sino el propio bosque. Cada árbol parecía esconder un atacante. Cada sombra era una amenaza. Cada tronco caído se convertía en una trampa. Lo que para las tribus locales era terreno familiar, para las legiones era un laberinto mortal en el que cada paso podía ser el último. La famosa formación romana, el testudo, el escudo contra escudo, era imposible. No había espacio, no había visibilidad, no había tiempo. Los grupos quedaban aislados en segundos. Una cohorte atrapada entre árboles, otra desbordada desde los flancos, otra completamente rodeada, sin darse cuenta. Los germanos atacaban y desaparecían con una precisión inhumana. Golpeaban desde arriba, desde los lados, desde detrás de las empalizadas camufladas que habían construido días antes. Muchos romanos ni siquiera sabían quién los estaba matando. Solo sentían un impacto en el hombro, el pecho o la espalda, y al caer al suelo descubrían que era una lanza lanzó desde un sitio que jamás lograron identificar. A cada minuto que pasaba, la confusión se hacía más grande. Los oficiales, empapados, con la visibilidad reducida por la lluvia y el vapor de su propio aliento, trataban de reagrupar a las tropas. Pero ¿cómo reorganizar a miles de hombres cuando el campo de batalla era un bosque infernal, lleno de gritos, barro, sangre y muerte? La moral cayó más rápido que la lluvia. Algunos soldados comenzaron a cortar ramas frenéticamente para abrir espacio. Otros trataban de trepar colinas para orientarse, solo para ser empujados o apuñalados antes de llegar a la cima. Las señales de trompeta, clave para comunicar órdenes, se perdían entre los truenos y los gritos. El ejército de Roma, que solía moverse con precisión matemática, ahora no era más que un conjunto de grupos aislados, luchando por sobrevivir unos minutos más. Y mientras tanto, Arminio observaba desde una posición elevada. No intervenía. No gritaba órdenes, solo miraba cómo la trampa funcionaba exactamente como la había imaginado. Los romanos no estaban luchando una batalla, estaban siendo cazados. A medida que avanzaba el día, el bosque entero se transformó en un escenario imposible de describir sin pensar en una pesadilla. Lo que había comenzado como una emboscada se convirtió en un matadero prolongado. Los romanos, agotados, empapados y desorientados, solo podían luchar a nivel individual. Su disciplina, que normalmente les daba ventaja sobre cualquier enemigo, aquí no servía de nada. Era como intentar organizar un desfile militar en medio de un huracán. Las tribus germánicas, en cambio, parecían fortalecerse con cada minuto. Conocían cada raíz, cada elevación, cada atajo entre los árboles. Para ellos, era como cazar en su propio hogar. Gritaban, aullaban, golpeaban escudos y lanzaban piedras desde las alturas para aterrorizar a los romanos antes de atacarlos cuerpo a cuerpo. Esa mezcla de guerra psicológica y brutalidad física terminó de quebrar lo poco que quedaba de moral dentro de las legiones. Muchos legionarios intentaron abrirse paso hacia terreno más abierto, pero los caminos estaban bloqueados por troncos apilados estratégicamente. Cada posible ruta de escape ya había sido anticipada por Arminio. Y allí, tras los muros de madera y ramas, esperaban nuevos grupos de guerreros dispuestos a lanzar otra ola de ataques. Los romanos estaban atrapados en un círculo sin salida. Al caer la tarde, los cadáveres comenzaban a mezclarse con el barro, formando una masa densa y resbaladiza que hacía imposible avanzar sin tropezar. Los heridos, incapaces de moverse, gritaban por ayuda, pero nadie podía detenerse. Cualquier legionario que intentaba auxiliar a un compañero quedaba expuesto y moría segundos después bajo un ataque sorpresa. Incluso los oficiales empezaron a comprender la magnitud del desastre. El enemigo no estaba atacando al azar. Todo tenía un propósito: destruir no solo a las legiones, sino su cohesión, su voluntad y su capacidad de responder. Era un exterminio sistemático. Cuando cayó la noche, no llegó el descanso. Llegó algo peor, la oscuridad absoluta. Los germanos, lejos de detenerse, sabían que esa era la oportunidad perfecta para terminar de quebrar la resistencia romana.
En la negrura del bosque, cada ruido parecía un enemigo, cada rama un arma, cada sombra una sentencia, y lo peor aún estaba por venir. Cuando finalmente llegó la noche, los restos dispersos del ejército romano intentaron reunirse como pudieron. Algunos grupos encendieron pequeñas hogueras para orientarse, otros simplemente se dejaron caer entre los árboles, demasiado exhaustos para seguir luchando. Pero aquellos que esperaban un descenso en la intensidad de los ataques no comprendían la naturaleza del enemigo. Los guerreros germánicos no necesitaban luz. Los romanos sí. A lo largo de la noche, pequeñas cuadrillas germánicas se deslizaron entre los árboles como sombras vivientes. Se acercaban sigilosamente a los grupos aislados de legionarios, atacaban en segundos y volvían a desaparecer en la oscuridad antes de que nadie pudiera reaccionar. Los romanos empezaron a escuchar gritos repentinos, hombres que estaban vivos un instante y silenciosos al siguiente. Era un terror psicológico tan efectivo como cualquier espada. En algún momento de la madrugada, Publio Quintilio Varo comprendió lo impensable. La batalla estaba perdida. No quedaba ninguna forma de reorganizar a las legiones. No había un frente definido, ni líneas defensivas, ni esperanza de refuerzos. Las legiones 17, 18 y 19, 3 unidades que representaban la élite del imperio, habían sido pulverizadas, dispersadas y destruidas más allá de cualquier recuperación. Lo único que quedaba era el pánico. Varo, aparentemente consumido por la desesperación, tomó la decisión que la historia recuerda con un aire casi trágico. Se suicidó. Para un gobernador romano, caer prisionero de bárbaros era peor que la muerte. Su final, en cierto modo, selló oficialmente el desastre. Si el comandante había perdido la fe, ¿qué posibilidades quedaban para los hombres que seguían luchando por instinto? Con la muerte de Varo, el mando se fragmentó aún más. Algunos oficiales intentaron abrirse paso hacia el oeste, otros se quedaron defendiendo posiciones que no tenían sentido, y muchos simplemente corrieron sin dirección, guiados únicamente por el miedo. Pero todas esas decisiones tenían un destino común: las emboscadas cuidadosamente colocadas por Arminio. Al amanecer, el bosque ya no era un campo de batalla, era un cementerio, y apenas comenzaba la verdadera pesadilla para Roma. Cuando la luz del amanecer filtró entre los árboles, reveló una escena tan brutal que incluso los propios guerreros germánicos quedaron en silencio por un momento. Los cuerpos romanos yacían esparcidos por todas partes, sobre el barro, colgando de raíces, atrapados entre troncos derribados. Caballos sin jinete caminaban sin rumbo, cubiertos de heridas. Carros destrozados marcaban los puntos donde los oficiales habían intentado, inútilmente, reorganizar a sus hombres. Pero para los germanos, la batalla todavía no había terminado. La prioridad ahora era eliminar a los supervivientes. Y esos supervivientes hambrientos, temblando, sin rumbo, eran presas fáciles. El bosque se llenó nuevamente de persecuciones, gritos y el sonido de pasos desesperados hundiéndose en el barro. Algunos legionarios se arrodillaban y suplicaban clemencia en latín. Otros intentaban pelear con las manos desnudas. Otros se escondían bajo los cadáveres de sus compañeros esperando no ser descubiertos. No había piedad. Los germanos no querían prisioneros. Querían enviar un mensaje que retumbaría hasta Roma. Arminio, mientras tanto, inspeccionaba el campo de batalla con una frialdad casi calculadora. No era un líder sediento de sangre. Era un estratega que entendía el poder simbólico de lo que había logrado. Había vencido no solo a 3 legiones, sino a la imagen de invencibilidad de Roma, y sabía que esa herida no sanaría fácilmente. Mientras sus guerreros recogían armas, armaduras y estandartes romanos como trofeos, Arminio ordenó un acto que horrorizó profundamente a los pocos supervivientes capturados. Los cuerpos romanos fueron mutilados y esparcidos para crear un paisaje de terror ritual. Crónicas posteriores describen cabezas clavadas en troncos, torsos abiertos y manos amputadas. Para los germanos, estos actos no eran mera brutalidad, sino un mensaje espiritual. Roma, la superpotencia del mundo, había sido humillada por pueblos que se suponían inferiores. Finalmente, al caer la tarde, los gritos cesaron. El bosque de Teutoburgo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber incluso el viento. Pero ese silencio no significaba paz. Significaba la calma, antes de que la noticia llegara al corazón del imperio.
Cuando finalmente la noticia llegó a Roma, la ciudad entera quedó paralizada. No había discursos, no había celebraciones, no había movimiento en las calles. Fue como si el propio imperio hubiera recibido un golpe en el pecho. 3 legiones, la 17, 18 y 19, habían desaparecido. No derrotadas, no dispersadas, borradas del mapa. El emperador Augusto, ya anciano, reaccionó de una manera que la historia jamás olvidaría. Se dice que caminaba por los pasillos de su palacio durante las noches, golpeándose la cabeza contra las paredes y gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». Ese grito se convirtió en uno de los lamentos más famosos de la antigüedad. No solo había perdido hombres, había perdido prestigio, autoridad y la ilusión de que Roma era invencible. Roma entró entonces en un estado de histeria colectiva. Se reforzaron todas las fronteras del Rin, se reclutaron tropas desesperadamente. Se temió una invasión germánica a gran escala. La derrota de Teutoburgo no fue simplemente un desastre militar, fue un terremoto psicológico que sacudió cada rincón del imperio. Para muchos, era inconcebible que bárbaros del bosque hubieran conseguido lo que ningún gran reino había logrado: destruir 3 legiones romanas sin dejar casi supervivientes. En los años siguientes, el general germánico sobrino de Augusto emprendió una serie de campañas brutales de venganza. Arrasó aldeas, quemó bosques, capturó prisioneros y recuperó 2 de los estandartes perdidos. Pero incluso él, con todo su talento militar, no pudo borrar la huella profunda que Teutoburgo dejó en la memoria romana. De hecho, Roma jamás volvió a intentar una conquista total de Germania. La frontera del Rin se convirtió en una línea sagrada, un límite que el imperio no cruzaría de nuevo con ambiciones imperiales. Y así, en un solo evento catastrófico, la historia de Europa cambió para siempre. Las tribus germánicas, que Roma veía como insignificantes, se habían convertido en el muro que detuvo la expansión del mayor imperio del mundo. El bosque de Teutoburgo no solo fue un campo de batalla, fue un mensaje, un recordatorio eterno de que incluso los gigantes pueden caer si dan un paso en falso en la oscuridad.